¿Dudas tenían respecto? ¿Hay dudas muy generalizadas o en particular? ¿Ya? Vayan anotándola ahí si la tienen, voy a ir pasando rápidamente por la presentación. Y si hay dudas, las van haciendo, por favor, haciendo las preguntas. Hemos estado viendo cables de fibra óptica, ¿cierto? En su forma constructiva. Lo primero que vimos, que es una fibra óptica, cómo está constituida, sus partes componentes, ¿cierto? Y vimos los cables también de fibra óptica en aspectos generales, ¿ya? Esto que siempre se lo repito, no se olviden nunca que en telecomunicaciones, siempre que estamos en telecomunicaciones, el contexto de nuestra especialidad, siempre vamos a estar hablando de sistemas de telecomunicaciones en donde se cumple, ¿cierto?, el concepto que vimos anteriormente, ¿cierto? Un sistema de telecomunicaciones que está compuesto por una etapa transmisora, una etapa receptora, ¿cierto? Y el elemento que enlaza las dos etapas, ¿cierto? O los dos extremos, que se le conoce como medio o canal, ¿ya? En este caso aquí tenemos un sistema de telecomunicaciones de fibra óptica, ¿ya? ¿Qué es lo que indica este sistema? Como ya vimos, dijimos, es un transmisor, fíjense, aquí viene una señal digital en este caso, que está entrando a este elemento, que es un transductor en el fondo, que transforma, ¿cierto?, la señal digital eléctrica en pulsos de luz. Este es un diodo o un láser, podría ser, ¿ya? Y ahí la envía al canal, al medio que es fibra, ¿ya?, en forma de pulsos de luz. Aquí en este caso tenemos un repetidor, ¿ya? Un repetidor que lo que hace, toma la señal y la reenvía, ¿ya? Algunas veces con algún cierto grado de amplificación. Y aquí tenemos un fotodiodo o un fotoláser, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El símbolo, fíjense, el símbolo es distinto, aquí emite luz y acá está recibiendo luz. Y acá tenemos el emisor de luz, ¿no? Este sería el repetidor y el emisor de luz, y ahí hace la unión, ¿ya? Tenemos el cable de fibra óptica y acá el receptor, obviamente, con un fotodiodo la recibe y la transforma en pulsos eléctricos para llevarla ya sea a un sistema de pares de cobre, ¿cierto? Ese es el esquema general que ustedes siempre tienen que tener presente. Y adicional de todos los otros elementos que vimos, ¿se acuerdan que vimos multiplexores, moduladores, ¿ya?, amplificadores de señal, repetidores de señal, ¿ya? Siempre están presentes en los sistemas de telecomunicaciones. Ese siempre va a ser el concepto, ya sea que en las clases mías o en las clases del profesor Luis. Siempre se está trabajando en estos sistemas. Seguimos con la fibra óptica. Dijimos que era un medio de transmisión de datos en forma de... transporta la información en forma de pulsos de luz, ¿ya?, que está compuesto de un hilo de vidrio, o en algunos casos de plástico, acrílicos, o elementos bastante más resistentes que el vidrio, generalmente la segunda capa, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que decir que es un conductor de luz, ¿ya? La fibra óptica, como dije en este esquema, son dos elementos, dos componentes, ¿cierto? El núcleo y el revestimiento. La primera parte, este es un cable de fibra óptica en donde se muestran todas sus partes, ¿ya? Esa sería la parte 1, donde está la fibra óptica. Después viene una primera protección, que es un mini tubo, fibras de arámida o de Kevlar, ¿ya? Son fibras sintéticas bastante duras, y acá ya tenemos plásticos, en algunos casos metálicos, y la cubierta final, que es de polietileno, siempre dependiendo del ambiente, la característica también de ese polietileno, ¿ya? Eso en general un cable de fibra óptica, y dijimos que las distintas protecciones, ¿cierto?, estas que tiene acá, dependiendo de su ambiente,
en dónde van a trabajar, aéreo, subterráneo, submarino, dependiendo del ambiente en donde van a trabajar, son las protecciones que se le adicionan, ¿ya? Pero sigue siendo la fibra óptica este par de elementos de vidrios que son concéntricos, ¿cierto? El núcleo y el revestimiento, que es lo que pasamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, esto es en sí la fibra óptica, el núcleo y el revestimiento, ¿ya? De vidrio generalmente el núcleo, acá el revestimiento puede ser de vidrio o alguna cubierta de acrílico o algún plástico bastante resistente que cumpla, ¿cierto?, con el índice de refracción necesario para que la luz se refleje internamente, ¿ya? El núcleo, como dice aquí, puede ser de óxido de silicio, N1, ¿ya? Índice de refracción 1, y el revestimiento, en este caso también de óxido de silicio, N2, ¿ya? ¿Qué es lo que varía? El índice de refracción, para que se dé la reflexión interna total, ¿ya? ¿Qué es lo que era el índice de refracción? Es la relación primero entre la velocidad de la luz y la velocidad en el medio, ¿ya? En este caso, en el vidrio. Se saca un índice entre todos los elementos que también se le conoce como densidad óptica, es decir, cuánto dejan pasar la luz los elementos, ¿ya? Aquí está el núcleo, lo definimos, es el núcleo, ¿cierto? Que está aquí, núcleo. Conduce la luz y es de su medida, sus dimensiones de 8 a 62,5 micrómetros de diámetro, ya sea si es monomodo o multimodo. Recuerden que la monomodo de 8 a 10 micras y la multimodo de 50 a 62 micras, que son las más comunes. Hay otras medidas que también están en desuso y son distintas a estas, pero son las más usuales. El revestimiento, ¿ya? El segundo elemento de la fibra óptica, óxido de silicio, señor, también, pero de distinta densidad óptica, ¿ya? Y de 125 micras, que sería el revestimiento. Y la tercera capa, esos dos en simples palabras forman la fibra óptica. Todo lo demás que viene después es protección mecánica para que la fibra no se quiebre, ¿cierto? Y se mantenga la luz confinada dentro de la fibra también, ¿ya? Y aquí viene la primera protección, que es la cubierta de plástico o el buffer o el coating que aparece aquí, ¿ya? Que este tiene 245 micras de diámetro o micrómetros, ¿ya? Entonces, el núcleo, core y cladding, revestimiento, es en sí la fibra óptica. Del buffer o coating en adelante son solo protecciones mecánicas, ¿ya? Y este coating también le da el color, ¿ya? Tienen un color, hay un código de colores para la fibra. Hasta ahí me parece que eso es claro. Hasta ahí, según lo que recibí, por lo menos la guía de la semana pasada, tenían problemas. Ahora, si hay alguien que tiene problemas, lo dice al tiro. Secretario, ¿no hay pregunta? No, no hay pregunta. Ya, eso está claro entonces. Ya, la clasificación de la fibra, en general, una clasificación general, están en multimodo y en monomodo. Aquí habían unas confusiones, yo vi, ¿ya? Recuerden, la fibra óptica transforma o transporta la información en haces de luz, ¿ya? Entonces, la multimodo, transporta varios haces de luz o varios modos de luz. A cada haz de luz se le conoce como un modo, ¿ya? Y dependiendo del ángulo de inclinación van a tener diferentes ángulos, pero igual se confinan dentro de la fibra. Pero a esto se le llama modo, ¿ya? Modo o haz de luz. Y la multimodo, pues se llama multimodo, que transporta o soporta varios haz de luz o varios modos, ¿ya? Para que corrijan sus conceptos, porque algunos tenían una pequeña confusión con esto, ¿ya? Varios rayos de luz, varios haz de luz o varios modos de luz. Eso es la multimodo, ¿ya? En la monomodo, solo un haz de luz, por eso se llama monomodo o single modo, como van a sacar, o SM, ¿ya? Un solo haz de luz. Y esa es la principal característica, ¿ya? Y acá tenemos los diámetros de los cuales hablábamos delante.
¿Ya? Dijimos que si bien es cierto aquí en una ampliación podemos ver la diferencia entre los diferentes núcleos, pero si tomamos una fibra óptica y la miramos así de frente, nunca vamos a ver el núcleo menos el revestimiento y nunca vamos a notar la diferencia entre una y otra con solo mirarlo, es imposible, ¿ya? Eso viene desde fábrica, los cables, hay colores también que identifican la monomodo y la multimodo, ¿ya? Pero aquí estamos diferenciando los tamaños del núcleo, ¿cierto? Y las monomodos va de 8 a 10 micras, dijimos, ¿cierto? Y la multimodo de 50 micras a 62,5 micras, ¿ya? En el diámetro del núcleo. El revestimiento mantiene el mismo valor, 125 micras, o el diámetro, ¿cierto? El diámetro del revestimiento. Eso es la fibra óptica, multimodo, monomodo, ¿ya? ¿Ahí alguna pregunta, alguna duda? Bien. Ya, entrando en la forma de los cables, ya saben lo que es la fibra óptica en sí. Ahora vienen los cables de fibra óptica, como vimos delante, dependiendo del ambiente en donde vayan a trabajar, son las diferentes protecciones que traen, ¿ya? Pueden traer una protección o más protecciones dependiendo del ambiente donde vayan a trabajar, ¿ya? Pero otra clasificación es en su forma constructiva, los cables de fibra, estructura ajustada y estructura holgada, los tube y tight buffer, ¿ya? Estructura ajustada es que los cables vienen firmemente, ¿cierto? No se mueven, no tienen ningún desplazamiento y vienen de a una aquí en cada una de estas protecciones. Una sola fibra bien protegida, bien firme y no se le permite desplazarse, ¿ya? Por eso se llama estructura ajustada. Por el contrario, la estructura holgada, si ustedes se fijan acá, hay unos mini tubos que obedecen también a un código de colores, ¿ya? Y dentro de ese mini tubo vienen varias fibras ópticas. Aquí está la fibra de distinto color. Entonces aquí sería la fibra más el buffer o el coating o el color, ¿ya? Ahí adentro estaría, ¿ya? Entonces aquí vienen sueltas, por eso se llama estructura holgada, y en algunas situaciones viene con un gel para protegerlos de la humedad. Este elemento central, que es de fibra o Kevlar a veces, o de arámida, una fibra bastante firme y dura, ¿ya? Que sirve para la tracción mecánica, para tirar los cables de fibra dentro de los tubos. ¿Ya? Y como no sé si vieron el video, pero eso yo los mencioné, hay fibras mucho más delgadas que se elimina, ¿cierto? Este elemento central porque se les conoce como fibras sopladas que se disponen dentro de los mini tubos con presión de aire. ¿Ya? Eso es lo que se está estilando ahora. Vean los videos que dejé ahí en el blog, por favor, porque puede que en la prueba aparezcan ese tipo de preguntas también. Como dijimos, diferentes ambientes para los cables, por lo tanto van a haber diferentes protecciones, ¿ya? Fíjense aquí, este cable es autosoportado, el elemento no traen elemento central, pero sí traen un cable de acero autosoportado, para autosoportar el cable en los tendidos o en postes, ¿ya? Estos son, como dice acá, cables de fibra óptica para el exterior, ¿ya? Este, fíjense, tiene otro tipo de protecciones. Fíjense, también trae unos hilos de rajado y a veces traen también los drop, la acometida, unos cables de acero más delgado también para tenderlos y darle firmeza mecánica, ¿ya? Acá tenemos un cable submarino, mucha protección, ¿cierto? En la industria minera, cuando hay fibra óptica, también se ocupan este tipo de protecciones. Y miren la envergadura de la protección y los cables de fibra óptica están ahí al centro, ¿ya? Este es un cable de fibra óptica submarina, ¿ya? Por eso, dependiendo del ambiente donde vayan a trabajar, es la protección que tienen los cables de fibra óptica. Y un código de colores para unir las fibras, ¿cierto? A veces los técnicos lo respetan, otras veces no lo respetan, por eso hay que tener cuidado con las instalaciones de fibra, ¿ya?
Si todos los respetaran no había problema, pero a veces no se respeta o a veces no está el color que uno quisiera. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con este código. Bien, ¿pregunta ahí? No, parece que ninguna, pero Bien. ¿qué van a escribir? Bien, esto también tenía algunas confusiones, ¿ya? Esto tenía algunas confesiones. Esto es necesario conocerlo para que entiendan cómo viaja la luz en el interior de las fibras ópticas, ¿ya? Y para esto se trabaja con los fenómenos de la luz, con los estudios que hizo Snell, ¿cierto? Que esto se le conoce también como óptica geométrica, ¿ya? Recuerden que la óptica es la ciencia que estudia los fenómenos de la luz, ¿ya? No tiene nada que ver con la vista, ¿ya? Esa ciencia se aplica a los problemas visuales porque corrige el ángulo de incidencia del rayo de luz en los ojos, por eso el lente corrige ese ángulo, ¿ya? Pero la óptica tiene que ver con los fenómenos de la luz. Dijimos que la fibra óptica son dos elementos, ¿cierto? El núcleo y el revestimiento. Y ahí se inyecta un haz de luz, ¿ya? Y eso quiere decir que hay dos elementos, ¿cierto? Juntos, donde está la frontera entre ambos y donde incide un haz de luz, ¿cierto? Cuando el haz de luz llega a la frontera y se devuelve al medio por el cual venía, ¿cierto? A eso se le llama reflexión. Es decir, la luz llega aquí, rebota. Y se va en el mismo ángulo en el que llegó. A eso se le llama reflexión y es uno de los tantos fenómenos de la luz. El otro importante es, ¿cierto?, la refracción, cuando el ángulo, perdón, el haz de luz incidente, en este caso el verde, llega a la frontera de los dos elementos con distintos índices de refracción, lo atraviesa, pero cambia de dirección. A eso se le llama refracción, ¿ya? Y la dispersión es cuando choca, ¿cierto?, con algún elemento y se reparte en todas las direcciones, ¿ya? Se reparte el haz de luz, en este caso, en todas las direcciones. Eso se le llama dispersión. Dependiendo de este ángulo, ¿cierto?, es el ángulo con que incida el haz de luz, ¿cierto?, ahí llega a la frontera, dependiendo de ese ángulo, es el resultado que vamos a tener. Puede ser reflexión, puede ser refracción, ¿ya? Y acá tenemos estas dos situaciones, que el ángulo, al atravesarlo, que se nos refracte y se vaya hacia el lado de la normal, ¿ya? La normal es esta línea imaginaria para calcular el ángulo, ¿ya? Si ustedes se fijan, la normal es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la frontera de los dos elementos, ¿ya? Perpendicular u ortogonal también le llaman a veces. Entonces tenemos estas dos posibilidades, que el ángulo se nos vaya, el haz refractado en este caso se nos vaya hacia la normal, o el ángulo refractado se nos vaya hacia la frontera, ¿ya? Son dos situaciones, dependiendo, fíjense, del índice de refracción. Entonces, cuando el índice de refracción, el N2 va a ser mayor al N1, vamos a tener ese suceso, y si el N2 es menor al N1, vamos a tener este otro suceso. Es decir, aquí se nos va hacia la normal y acá se nos va hacia la frontera. ¿Ya? Preguntas aquí. Ninguna, profesor. Ninguna, todo claro. Bien. Estoy anotando que está todo claro, ¿eh? Se pudo poner el puro 7 en la prueba. Buena, eso me parece. Ya, el ángulo crítico. El ángulo crítico es que cuando el haz de luz entra, ¿cierto?, con un cierto ángulo, que a ese ángulo se le llama ángulo crítico, que la luz se refleja completamente en el interior de la fibra, ¿ya? Y aquí tenemos varios ángulos, perdón, haz de luz incidiendo, ¿se fijan? Dependiendo del ángulo, ¿ya? Aquí en cada uno de estos ustedes tienen que imaginarse esta línea segmentada, esta línea imaginaria,
que forma un ángulo recto con la frontera de los dos elementos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el núcleo y tenemos el revestimiento, N1 y N2, distintos índices de refracción. Y ustedes se fijan que dependiendo del ángulo con que llegue a la frontera, es lo que sucede, ¿ya? En algunos casos tenemos refracción y reflexión, pero no toda la señal. Acá también tenemos refracción y reflexión. Pero a cierto ángulo llamado ángulo crítico, ¿cierto? Tenemos que toda la luz se refleja, ¿cierto? Y en este caso se va por la frontera hasta el final, ¿ya? Por lo tanto, cualquier ángulo menor al ángulo crítico, ¿cierto? La luz se va a reflejar completamente dentro de la fibra óptica, ¿ya? Tenemos una fórmula para calcular esto, si quieren calcular el ángulo en algunos casos, ¿ya? Se puede calcular el ángulo crítico. Ahora, esto en la práctica uno no lo hace, ¿ya? Todos los equipos vienen diseñados. Esto es para que comprendan cómo viaja la luz dentro de la fibra óptica, ¿ya? ¿Preguntas aquí? Ninguna, profe. Oh, está Mateo hoy día. Ya, aquí lo mismo. Si ustedes se fijan, aquí están distintos ángulos, ¿ya? Diferentes normal, aquí diferentes ángulos, pero aquí, cuando el rayo reflejado, o refractado en este caso, forma un ángulo de 90 grados, ahí ya tenemos el ángulo crítico. Por lo tanto, tenemos el ángulo 90 grados y tenemos el seno de ese ángulo que podemos calcular fácilmente, ¿ya? Y como decía acá, fíjense, cualquier ángulo mayor al ángulo crítico, la luz se refleja totalmente, ¿ya? Por lo tanto, cualquier ángulo, cualquier rayo que empieza a incidir hacia acá, la luz se va a reflejar totalmente dentro de la fibra óptica y va a viajar desde el extremo inicial hasta el extremo final sin mayores inconvenientes, ¿ya? Obviamente, si la fibra no tiene impurezas de fábrica, si no tiene fisuras por microcurvaturas o por macrocurvaturas, ¿ya? La luz va a viajar completamente. Si tiene esos desperfectos, obviamente ahí vamos ya a tener un poco de atenuación. La luz se va a reflejar en esas microcurvaturas o en esas impurezas, se va a reflejar, se va a refractar o se va a dispersar dentro de la fibra. Incluso puede salir del cable en algunos casos, ¿ya? Por lo tanto, por eso la fibra hay que tratarla con bastante cariño cuando uno la manipula, ¿ya? Hay unos, como lo vimos después en la clase de IST, ciertos ángulos para tratar la fibra para que no se nos quiebre internamente. ¿Ya? Aquí tenemos un cable de fibra óptica amplificado, ¿cierto? El ángulo de luz incidiendo está dentro del cono de aceptación, es decir, el ángulo crítico que forma el cálculo del ángulo crítico que nos forma este cono de aceptación. Cualquiera de luz que entre dentro de este cono se va a reflejar internamente, porque ahí estamos cumpliendo, ¿cierto? El ángulo crítico. Dígame. ¿Quién? Ya. El ángulo crítico se forma, fíjate, entre la normal, que es esta línea imaginaria, ¿ya? Y el rayo de luz incidente. ¿Cuándo se da el ángulo crítico? Cuando lo reflejado, ¿cierto?, me genera 90 grados aquí entre estos dos elementos, ¿ya? Cuando el haz de luz se refracta en 90 grados. Ahora, yo como sé que aquí tengo que tener 90 grados, por lo tanto puedo aplicarlo aquí en la fórmula sin mayores inconvenientes, ¿ya? Y lo puedo calcular de esta manera. Fíjate, calculo cómo se calcula el seno del ángulo crítico. Como ya tengo 90, aplico acá. Y ahí yo voy a hacer el ejercicio como se los muestre, ¿ya? Pero el ángulo crítico es cuando la luz se refleja internamente, totalmente, ¿ya? Al interior de la fibra, como en el caso de acá, fíjate, entra este haz que está con rojo, se refleja ahí, se refleja acá, se refleja acá, se refleja acá, así hasta el final de la fibra. Y la luz viaja totalmente, la información viaja totalmente,
¿ya? Pero eso tiene un cierto ángulo de incidencia, ¿ya? Y ese ángulo de incidencia se le conoce como ángulo crítico cuando permite que la luz se refleje totalmente al interior de la fibra. Eso es lo que dice el ángulo crítico, que se puede calcular. Yo le digo, ustedes no, en los equipos actuales todo viene diseñado, todo viene calculado. Llegar e instalarlo, ustedes no tienen que calcular nada, eso lo hacen los fabricantes, los ingenieros de los fabricantes de equipo de los distintos sistemas, ¿ya? De conector y todo lo demás. Pero es necesario que ustedes conozcan cómo se llega a eso. Esto, aparte que es materia de física aplicada, que les puede servir a ustedes después en otro tipo de estudios. Aquí había un ejemplo, no sé si le quedó claro. ¿Sí hay dudas todavía? No, José dijo que le quedó claro, además que José Durán igual le complementó por el chat. Bueno, me parece muy bien. Muy bien. ¿Ya? Aquí yo puse un ejemplo, ¿cierto? Aquí el ángulo crítico está calculado, ¿cierto? Yo también se los mostré, que yo lo hice a manito para que lo pudieran entender, ¿cierto? Tomé los dos índices de refracción que aparecen aquí, fíjense, y 1.48 el índice de refracción del núcleo y 1.46 el índice de refracción del revestimiento, ¿ya? Para que se dé la reflexión interna total, N1 tiene que ser mayor a N2, ¿ya? Eso se tiene que cumplir, si no, no nos sirve. No se refleja internamente. Y aquí se reemplaza en la fórmula, que es lo que hice yo, me dio 81 grados, da 80,9 y algo, ¿ya? Pero está aproximado a 81 grados, ¿ya? Y aquí tomo los 81 grados, fíjense, aquí está la normal, ahí donde hice incidir yo el haz de luz, ¿cierto? Ahí está incidiendo, y me da este cono de aceptación. Entonces los 81 grados los tomo desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y ahí se genera este cono de aceptación que se le llama. Cualquier cualquier haz de luz que entre con un ángulo superior a 81 va a estar dentro de este cono. Por lo tanto, todos se van a reflejar, ¿ya? Todos se van a reflejar internamente. Cualquier haz de luz que salga o entre fuera de este cono va a ser menor a 81, por lo tanto, esos no se van a reflejar internamente. No es posible que se refracten a otras direcciones, pero no llegan al final, ¿ya? Y les dejé este ejercicio, les dejé estas fórmulas para que ustedes practiquen. Si ustedes buscan en internet, hay diferentes elementos con distintos índices de refracción, por lo tanto, ustedes pueden hacer esos cálculos y practicar esta fórmula que en muchas especialidades en física las pasa, ¿ya? Para que vayan preparados en caso de que les aparezca en algún momento de sus estudios. No solo se aplica en fibra óptica. Entonces, aquí también tenemos el rayo reflejado internamente, ¿ya? Fíjense, llega a la frontera de los dos elementos, el núcleo y el revestimiento, y se devuelve hacia donde venía. Acá llega a la frontera, se devuelve hacia donde venía. A eso se le llama reflexión interna total, que no se les olvide. Reflexión interna total, ¿ya? Cuando el haz de luz se refleja internamente desde el extremo emisor hasta el extremo receptor en un cable de fibra óptica. Teóricamente sin pérdidas, pero ya dijimos que sí hay pérdidas por la impureza de la fibra en su construcción, por el maltrato cuando se instala, ¿cierto? Se producen microfisuras que se le llaman microcurvaturas, ¿ya? O quiebres pequeñísimos que en el fondo reflejan o refractan o dispersan el haz de luz, ¿ya? Todas las fibras tienen una cierta pérdida, una cierta atenuación de fábrica por cada 100 metros o por cada kilómetro, dependiendo cómo lo entregue el fabricante. ¿Ya? ¿Dudas? Ni una parece. Ni una. Bien. Y este es el ejemplo que aquí lo hicieron, ¿cierto? Con una fibra, también un láser de una fibra. De esa manera viaja la luz,
¿cierto? Se refleja internamente. Si ustedes ven esa manito se mueve, cambia el ángulo de incidencia, la luz no se va a reflejar internamente y va a escaparse por las paredes de ese recipiente que tiene ahí en este caso, en este ejemplo. Dudas, dudas, dudas. ¿Cuántas preguntas de esta PPTA vienen en la guía? ¿Quién se acuerda de una pregunta que tenga dudas? Todavía no ponen nada. Todavía no ponen nada, porque ni siquiera han tomado la guía. No, yo tampoco. ¿Viste? Ya, esto no lo habíamos visto. Tipo de conectores. ¿Ya? Para las fibras ópticas hay diferentes tipos de conectores. Los más comunes, hay otros fuera de esto ya, que son más específicos, pero estos son los más comunes. SC, LC, FC y ST. ¿Ya? Son los más comunes. Y también diferentes tipos de pulidos dentro de estos mismos conectores. Y estos tipos de pulidos son PC, UPC y APC. Si ustedes se fijan, la forma del ferrule, en este caso eso se le llama ferrule, ¿ya? Tiene aquí un término bastante parejo. Acá lo tiene un tanto curvo y acá lo tiene angular, ¿ya? Que ahora los pasamos a definir. Pero estas son las dos características de los conectores en general, ¿cierto? Aparte de su tipo, el anclaje que tienen en este caso, que son conroscados con hilo o forma de bayoneta, ¿ya? Y estos son por inserción. Entonces, tipos de conectores más comunes, SC, LC, FC y ST. Y además del tipo de pulido que es PC, UPC y APC. Una estructura más o menos general de los conectores, ¿ya? Entonces tenemos el ferrule, aquí es donde ya termina el cable de fibra óptica, ¿cierto? La protección o el cuerpo, como se le llama aquí, a esta parte del conector, que protege todo esto, y ahí también va la inserción. Y vienen con un tapón protector. Cada vez que usted desconecta el conector, vienen con esta protección para dejársela ahí protegido, para que no se nos ensucie. ¿Ya? Vienen más protecciones. Este es el crimpeado, que es metálico, viene crimpeado, ¿cierto? Y este es el interior del conector, el cuerpo. ¿Ya? Antiguamente los conectores, bueno, ahora hay unos conectores mecánicos en FTTX, en fibra hasta el hogar, ¿cierto? Que se están armando y son muy fáciles de armar. Hay otros que vienen con preconectorizados, vienen con un tramo de fibra para fusionar, ¿cierto? Dependiendo dónde vayan a trabajar, ¿ya? Pero en general, más o menos, estas son las partes de un conector, ¿ya? El ferrule es lo que más se nombra, que es en la terminación o la protección para el cable de fibra óptica en sí, ¿ya? Y si van a armar el conector, esto se crimpea. Si viene de fábrica, no se crimpea, ¿ya? Se conecta solo la fibra que trae. Entonces vamos con los conectores. Conector SC, como dice ahí, significa Subscriptor Connector o conector cuadrado, ¿ya? Desarrollado por la Nippon Telegraph, ¿sí? And Telephone. Japoneses son estos, en el origen. El más popular, uno de los más usuales o usados por la poca pérdida que tiene, ¿ya? Características, ajuste rápido a presión. Esto se inserta y hacen un pequeño clic y quedan listos conectados, ¿ya? También es pequeñito, ¿ya? Permitiendo una gran densidad o gran cantidad de conectores en los dispositivos, ¿ya?
Se utiliza generalmente en FTTH. ¿Quién se acuerda qué es lo que era FTTH? ¿Quién se acuerda? ¿Santi se acuerda? No hay nadie que se acuerde. Nadie que se acuerde. No, es lamentable. Vamos a mandarle página por correo. Ya, FTTH es Fiber to the Home. Fibra directo hasta el hogar. ¿Ya? Es lo que está llegando a muchos hogares en estos momentos, la fibra óptica. ¿Ya? Eso significa. Ahí se ocupa bastante este conector. Como también dicen telefonía en televisión por cable, ¿ya? O sea, es bastante útil, ¿ya? Para fibras monomodo y multimodo. ¿Qué es lo importante de los conectores? Porque unos se hacen más útiles que otros por su nivel de pérdida. Tiene bastante baja la pérdida, 0,25 decibeles, ¿ya? Y también porque son fáciles de usar. Son pequeñitos, o sea, no ocupan mucho volumen, se pueden conectar varios en los distintos dispositivos, ¿ya? Son las características que hacen que los conectores se hagan más populares o más famosos que otros, ¿ya? Entonces sería el SC. Y ahora estamos viendo los más usuales, ¿ya? El LC, Lucent Connector, o conector pequeño, Little Connector también, porque se llama Lucent, desarrollo de Lucent Technology, ¿ya? Bastante antiguo. Ajuste similar a RJ45, este ajuste o este soporte o este anclaje o esta sujeción, ¿cierto? A los dispositivos, que también lo hace bastante rápido para insertarlo y para sacarlo, ¿cierto? No hay mayores inconvenientes, bastante rápido su uso. Son características también que van haciendo de los dispositivos, ¿cierto? Su fácil manipulación, que sean más populares que otros. Aquí dice push and pull, eso significa, ¿ya? Insertar y sacar. Más seguro y compacto que el que veíamos, ¿cierto? Es que el SC. Y como más pequeñito, obviamente, se permiten mayor cantidad de conectores en un puro equipo. Para monomodo y multimodo, pérdidas de 0,10 decibeles, ¿ya? Que son las características que tienen todos los elementos, especialmente la pérdida que trae, ¿cierto? Un dispositivo importante a la hora de su uso y su implementación. ST, dice punta recta, es desarrollado en Estados Unidos por AT&T y utilizado en entornos profesionales como redes corporativas y como en el ámbito militar. ¿Ya? Parecido al conector BNC, ¿qué quiere decir esto? Esto se gira y se inserta fácilmente, ¿ya? Se inserta y se gira y queda anclado, y para desanclarlo obviamente se gira al otro extremo y se retira. Bastante fácil de manipular, ¿ya? Aquí tenemos la pérdida, 0,25 decibeles. El FC, la sigla de conector Ferrule conector, ¿ya? Fue el primer conector. Ferrule, esto es de cerámica, el Ferrule, ¿ya? Y donde dijimos que se terminaba la fibra. Dice aquí, como dice, fue el primer conector con Ferrule cerámico. Japonés también en su origen. Y ya no es tan popular, ¿ya? Porque el SC y el LC son más fáciles, más fáciles de conectar, son más pequeñitos, tienes menos pérdidas, ¿ya? Uno de los inconvenientes de esto es que tiene rosca. Hay que atornillarlo y desatornillarlo, por lo tanto, es un poco más demorosa su instalación. Se utiliza en instrumentos de precisión o de medición, como el OTDR, ¿cierto? Y los medidores los power meters, medidores de potencia. ¿Por qué se utiliza? Porque es bastante firme, soporta, tiene más resistencia mecánica y eso hace que se ocupe en instrumentos de medición, soporta muy bien los movimientos, por lo tanto, por eso es utilizado en este tipo de aparatos, ¿ya? Generalmente. Para fibras monomodo, su pérdida de inserción dice alcanza los 0,3 decibeles.
¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Parece que no. Ya. Seguimos entonces. Aquí están los tipos de pulido que hablábamos anteriormente, ¿se acuerdan? Que están aquí abajito. PC, UPC y APC, fíjense, la forma en que termina el ferrule, ¿ya? Ahí están. Entonces aquí los tengo definidos. PC, Physical Contact, por eso se llama PC. El ferrule está biselar rematado en una superficie plana. Esto evita espacios vacíos entre los ferrules de los conectores que se están acoplando y logra unas pérdidas de retorno entre los menos 30 y menos 40 decibeles, ¿ya? O sea, baja los niveles de pérdida en un 40%. El UPC, Ultra Contacto Físico, Ultra Physical Contact, similar a los PC, pero logran reducir las pérdidas de retorno en un margen entre los menos 40 y los menos 55 decibeles, ¿ya? O sea, tienes menos pérdidas que el anterior, ¿ya? Pues dice, el bisel tiene una curva más pronunciada. La tendencia actual es utilizarlo en líneas muertas, o sea, líneas que no están en uso para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo pruebas de red, por ejemplo, con OTDR, ¿ya? O sea, lo ocupan, pero para pruebas entre los técnicos. Y el APC, contacto físico en ángulo, Angle Physical Contact, el ferrule termina en una superficie plana y a su vez inclinada, 8 grados. Se trata del conector que logra un enlace óptico de mayor calidad y que consigue reducir las pérdidas de retorno hasta los menos 60 decibeles, ¿ya? O sea, tiene menos pérdidas el cable de fibra óptica con este tipo de conector, ¿ya? Y ese sería el último, ¿ya? Este, donde tiene menos pérdida. Tiene que ver con el tipo de pulido, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, dice un latiguillo o un pigtail, como le llamamos aquí en Chile, ¿cierto? FTTH, o sea, para fibra óptica para el hogar, terminado en SC, fíjense, el tipo de conector, con APC, el tipo de pulido APC. ¿Ya? Se refiere a un conector SC que tiene un pulido APC. Eso es lo que está diciendo que tiene este conector, ¿ya? Hay algunos conectores ahora que los están armando los técnicos, ¿ya? Son bastante rápidos para armar los conectores, ¿ya? Y hay otros que vienen como como un pigtail, en donde aquí sí es muy necesario la fusión, obviamente con una fusionadora térmica, ¿ya? Dependiendo de la solución que tenga. Pero en terreno, en FTTH, en fibra al hogar, los técnicos están utilizando conectores de unión bastante rápidos, se demoran bastante poquito, ¿ya? Yo me encargué una de esas a Chino, de esas maquinitas, me va a llegar muy pronto, cuando me llegue se las voy a mostrar si puedo armar un conector. Ahí les muestro cómo se hace. Preguntas. Ninguna, Dígame, profe, parece. dígame. No, ninguna. ¿Ninguna? No hay escrito nada de eso. Ya. Ya. Me queda una clase, yo creo que la próxima clase me queda con instrumentos y materiales de herramientas de fibra óptica. Una de las dos clases en IST lo voy a hacer. Y necesito que hagan las guías para que tengan preguntas cuando yo estemos en clase y pueda resolvérselas, chiquillos, porque la prueba que les voy a hacer que va a hacer FT y IST juntas, ¿ya? Una prueba en donde ustedes van a tener que demostrarme que conocen estos elementos que hemos visto, ¿ya? Dígame. No, interrogación no. Les voy a pedir que hagan un esquema de una red de fibra óptica en donde me ilustren todos los elementos que hemos visto. Van a tener una semana. Alfonso, ¿Mm? Jesús está hablando en el chat. ¿Quién?
Eso, dice, el Jesús dice, no entiendo la parte de la guía donde dice, explica la diferencia entre OM1, OM2 y OS2. Ah, ¿qué es lo que es OM1, qué es lo que es OM2 y qué es S2? Sí, eso. ¿Quién sabe eso? ¿Quién se acuerda? Cuando decimos OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de fibra? ¿Quién se acuerda? Multimodo y monomodo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué le estoy preguntando? Deme las diferencias entre las fibras multimodo y monomodo, OM1, OM2, OM3 y S2, que están ahí, lo vimos hoy día y están en los otros PPT que hemos visto, ¿ya? En el fondo le estoy preguntando de otra forma que me dé las diferencias entre los distintos fibras monomodo y multimodo que vimos. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Otra pregunta? No, no creo que no. El José puso nomás las medidas. Ya. Las medidas de las fibras. Ah, y también lo vimos hoy día, ¿ya? Bueno, lo repasamos hoy día, lo hemos visto varias veces, ¿ya? Aquí están las medidas. Fíjate, OM1 multimodo, ¿ya? ¿Qué significa multimodo? Que tiene o que puede transportar varios haz de luz, ¿ya? Y que tiene estas medidas: 62,5 micrómetros el núcleo, 125 micrómetros el revestimiento. En el fondo, el revestimiento todos tienen la misma medida, que es lo que los diferencia el núcleo, ¿ya? La OM2, OM3, OM4 y OM5 de 50 micrómetros, y la OS2 en este caso, ¿cierto? Dice que tiene 9 micrómetros, ¿ya? Y ahí tendrían las diferencias de las fibras y los diferentes diámetros. Más preguntas. Aprovechen, aprovechen. Creo que no hay. Dígame. Claro, ¿ya? Recuerden que tenemos dos tipos de emisores de luz. Para las multimodo se ocupa el diodo, ¿ya? ¿Por qué se ocupa el diodo? Porque reparte luz en varias direcciones, ¿ya? Diferentes longitudes de onda y tiene menor alcance. Tiene menor alcance el diodo, por eso ocupan las multimodo. Recuerden que las multimodo, yo dije más o menos hasta 2 kilómetros el alcance que tiene la multimodo. En cambio, la monomodo tiene un alcance de 50 a 60 kilómetros, y estas son 2 kilómetros nomás, ¿ya? Y para recibir se ocupa el fotodiodo. Y en cambio, en la monomodo se utiliza el láser, que entrega una luz directa en una sola dirección, una sola longitud de onda, ¿ya? Y acá también es un fotodiodo, pero láser, ¿ya? O sea, recibe luz. O fotoláser le llaman a algunos también. Monomodo. Dijimos que la monomodo, como tiene mayor alcance, unos 50-60 kilómetros, se ocupa el diodo láser, el diodo láser, sí, ¿ya? Porque entrega una luz directa en una sola dirección y es monocromática, es decir, tiene una sola longitud de onda, ¿ya? Recuerden que la longitud de onda determina el color o el haz de luz, ¿ya? Por eso aquí van en la luz del diodo común, emite luz enrarecida o la luz común que ustedes conocen en varios haz de luz, por lo tanto, varias longitudes de onda, y eso es lo que se ocupa para la información. En cambio, el diodo láser tiene un solo haz de luz, una sola longitud de onda, y va en una sola dirección, es directa, ¿ya? Y por eso alcanza mayores distancias. Por eso se ocupa en la monomodo el láser, y en la multimodo el diodo común, ¿ya? Y acá para recibir el fotodiodo, y acá también un foto láser, ¿ya?
¿Quedó claro ahí? ¿Más preguntas? No. Profe, el José Pérez dice que tiene que irse. Que le vaya bien. Sí. Y ahí el que se puso la monomodo es un haz de luz, tiene mayor alcance, la monomodo. Sí. La monomodo. Un solo haz de luz, alcance entre 50 y 60 kilómetros. ¿Ya? Su elemento generador de luz es el láser, porque el láser, como dije, es monocromático, una sola longitud de onda, tiene mayor alcance, es una luz directa. La multimodo, el alcance hasta 2 kilómetros, ¿cierto? Varios haz de luz, el diodo común como fuente de luz, y el diodo común tira la luz enrarecida o la luz común que le conocemos, ¿cierto? En varias direcciones, es decir, varias longitudes de onda, distintos haces de luz con distintas longitudes de onda, ¿ya? Y esas son las que se reflejan al interior de esta fibra. Otra pregunta. Estoy pasando a ver si se acuerdan de las preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que esté viendo la guía, que tenga una duda en la guía? Parece que no, profe. Ya, entonces está todo claro. Trabajen, estudien, porque en la prueba van a tener que aplicar estos contenidos, ya los que hemos visto de fibra óptica en general. ¿Ya? Bien. Yo no tengo inconveniente, en que la hagan en pareja, ¿ya? Escuadrón. Pero ¿cuál es lo que me interesa? Que trabajen, porque no que uno lo haga y los otros dos, o los otros tres, o los otros seis, después copien y peguen nomás, pues. O sea, no tiene ningún sentido. Aquí cría activo. ¿Ah? Aquí con el CRIP. Por eso yo no podría aceptar de a dos pareja ahí. ¿Ya? Pero sean conscientes y ambos trabajen, comparen sus resultados, se consultan, se preguntan, lean, para que vayan adquiriendo aprendizaje, pues, chiquillos. ¿Ya? Lo importante es que dominen los conceptos y la materia y después cuando esto lo vean realmente sepan lo que están, a lo que se están enfrentando. ¿Ya? Bien. Hasta aquí llegamos hoy día. Si no hay más